Buenas tardes, hermanas. Vamos a iniciar nuestro devocional, nuestro servicio de la Sociedad Femenil Eunice de nuestra iglesia de Coyoacán, Getsemaní, Coyoacán. Vamos a orar, hermanos, para iniciar. Señor, te damos gracias porque nos permites continuar con los estudios del libro de los Salmos. Oramos a ti, Señor, para que tu palabra nos redarguya, nos convenza, Señor, y nos anime siempre y nos fortalezca nuestra fe. Te damos las gracias porque tenemos a la mano, Señor, este libro que es importante para todos nosotros. En el nombre de Jesús te damos las gracias. Amén. Bueno, el Salmo número 61 dice al principio, ¿verdad? Dice, confianza en la protección de Dios. Y dice más abajito, al músico principal. Había un director de música y había un encargado de entonar los salmos. Los salmos eran cantos al Señor en el tiempo del culto y era en orden, ¿verdad? Era un orden que tenían los judíos, la iglesia. Y bueno, el salmo que David escribe desea, ¿verdad?, quien lo entone sea el músico principal. Y dice sobre Nijinot, salmo de David. Y ahí la palabra Nejinot es importante y es bonita también. Lo que significa esa palabra Nejinot, lo que significa es sobre el ritmo. Recordemos que son cantos, ¿verdad?, los salmos. Entonces, un Nejinot es algo así como si David le dijera al músico principal: sigue la tonada del contenido del salmo. Es decir, si el salmo está hablando de alegría, que la tonada sea alegre. Si el salmo habla de lamentaciones, bueno, que la tonada sea más tranquila, ¿sí? Entonces, es lo que quiere decir sobre el ritmo. ¿Cuál era el ritmo? Ahora la pregunta, ¿verdad? ¿Tiene que ver la palabra Nejinot? ¿Tiene que ver? Claro que sí, por eso está escrita. ¿Cuál es el ritmo del Salmo número 61? ¿Cuál es el ritmo del Salmo número 42? Si lo recordamos, ¿verdad? El Salmo 42, David se está comparando con un venadito, con un ciervo. Y dice él, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas. Es decir, está diciendo que él es como un venado que está en el desierto, con mucha sed, y está bramando, está pidiendo agua. Dice David, así clama mi alma, oh Dios. Bueno, el Salmo 42, el Salmo 61 son más o menos del mismo ritmo. ¿Cuál es el ritmo entonces que tiene el Salmo? El ritmo que tiene el Salmo es la confianza en la protección del Señor. Ahí lo dice arriba, ¿verdad? Confianza en la protección del Señor. Entonces, como título, pues bueno, vamos a copiarle a la Reina Valera y vamos a ponerle Salmo 61, confianza en la protección de Dios. Podríamos ponerlo otros títulos, ¿verdad? Siguiendo el ritmo de la confianza del Señor, etcétera. Pero bueno, vamos a dejarla así, confianza en la protección del Señor, porque realmente eso es lo que abarca el Salmo 61. La confianza, eso es el ritmo, ese es el objetivo que tiene David al exponer el Salmo. Aquí debemos de hacer una nota importante, hermanas. Todos los escritos bíblicos, en ningún momento el escritor bíblico quiere dejar su nombre resaltado. Él no se quiere exaltar a sí mismo con su escrito, por muy elocuente que es, porque lo son. Sino lo que desea el escritor bíblico, todos los escritores, los aproximadamente 40 escritores bíblicos, intentan ellos demostrar o exponer la grandeza, la fuerza, el poder de Dios. Por eso es que el día de hoy, ¿verdad? El día de hoy, bueno, no es nuevo, sino en los seminarios principalmente, ¿verdad? Hay una materia que se llama homilética. La homilética es el arte de preparar exitosamente los sermones. Quien no sigue estos pasos de la homilética, pues no tiene mucho éxito, ¿verdad?, en sus mensajes. Bueno, dentro de la homilética, entonces, lo que se resalta mucho es el sermón expositivo.
Hay varios tipos de sermones. El sermón temático, donde por ejemplo queremos hablar del amor y tomamos muchos textos para hablar del amor, está bien. Y hay diferentes tipos de sermones, ¿verdad? Pero el sermón expositivo es el que recomiendan los mejores maestros de homilética que se preparen en las iglesias. ¿Por qué? Porque, o ¿qué es un sermón expositivo? Entonces, fácilmente podemos decir, bueno, es porque se expone la palabra de Dios. Claro, ¿verdad? En todos los sermones se expone la palabra, en el temático, en el expositivo, en el textual, en todos. Pero en el sermón expositivo, lo que se expone o lo que se deja ver, lo que se muestra, es la grandeza, el poder, lo sublime, el nombre, las cualidades, las virtudes de Dios. Todo lo que hable de Dios se debe dejar ver en los estudios bíblicos, en la escuela dominical, en los sermones de los domingos, en cualquier actividad que tengamos nosotros. Siempre debemos de exponer la palabra del Señor, y al exponer la palabra de Dios estamos exponiendo las virtudes de Dios, no tanto los sentimientos ni del escritor ni de nadie. Aquí podríamos, ¿verdad?, usar el Salmo 61 para hablar de la fe de David, de la confianza, y todo eso está implícito, sí, está implícito, pero lo que más sobresale es la grandeza del Señor, es la misericordia de Dios, es el amor de Dios que tiene para su iglesia. Por eso es importante que los sermones, vuelvo a repetir, que los sermones, los estudios bíblicos sean siempre expositivos. Bueno, entonces, si miramos y si exponemos las virtudes de Dios del Salmo 61, vamos a encontrar diferentes virtudes y diferentes características de Dios que debemos sobresaltar. También, claro que sí, vamos a encontrar la fe de David, la confianza de David, eso es obvio, pero para que quede más resaltado lo quiero decir, no pongamos, por muy grande que sea la fe de David, no la resaltemos más que la gracia de Dios o que la seguridad que le dio de Dios. No, cuando David, por ejemplo, va y destruye a Goliat, generalmente se hacen muchos sermones, ¿no? Y sí, Goliat es el que representa a nuestro enemigo personal, y etcétera, el pecado, y muchas cosas. Y se deja de hablar de Dios, no, quien le dio la victoria a David contra Goliat fue el Señor. Y lo que debemos exponer ahí o sobresaltar es la fuerza de Dios. Y así en toda la Biblia se debe exponer siempre las virtudes de Dios. Obviamente, si estamos diciendo que las virtudes de Dios se deben siempre exponer, las verdades de Dios, su fuerza, su poder, las promesas del Señor, y si estamos comentando que no se debe exponer al mismo grado de importancia los sentimientos del escritor, menos debemos, eso es importante, menos tampoco debemos exponer nuestros pensamientos como predicadores, como maestros bíblicos, etcétera, no. Porque a veces tenemos una idea personal que creímos, que escuchamos por diferentes lugares, la fuimos armando, y entonces buscamos un texto bíblico para apoyar nuestra idea. Así no es. Por eso vuelvo a repetir, es mejor y recomendable hacer mensajes expositivos donde se expone siempre todas las virtudes de Dios. Creo que ya quedó claro, creo. Entonces, en el versículo 1 del Salmo número 61 dice: oye, oh Dios, mi clamor, a mi oración atiende. Ahí, ¿qué es lo que tenemos que sobresaltar? ¿El clamor de David? No. La oración de David tampoco, sino la virtud, la cualidad que tiene Dios de escuchar. Es decir, la primera palabra del Salmo 61 es la que tenemos que sobresaltar. Oye, oh Dios, mi clamor. O sea, la que se tiene que sobresaltar en el versículo 1. Hay 8 versículos. Cuando pensamos y cuando decimos que el Señor escucha lo que su pueblo necesita, estamos resaltando el poder de Dios, más que nuestra misma debilidad, más que nuestro mismo deseo que tengamos. Dios debe ser sobresaltado sobre todas las cosas. Así que estamos viendo, ¿verdad?, que el ritmo del Salmo es la confianza
el salmista, pero la confianza está subordinada a la protección del Señor. Es decir, lo que sobresale, lo que estamos diciendo, lo que sobresale, lo que debemos exaltar más es la protección. Se debe sobresaltar más la protección de Dios que la confianza de David. Los dos son importantes, sí, claro que sí, pero la virtud de Dios es más importante. Así que David pide, ¿verdad?, que el Señor ponga en acción una de sus virtudes. ¿Cuál es? Oír. Escucha, Señor. David sabe que el Señor le escucha, por eso es que él le pide que lo oiga. Y bueno, estamos en el versículo 1, ¿verdad? Podemos saber por el Salmo y por la historia del rey David que el Señor escuchó el clamor del rey. Realmente escuchó el clamor de David. Lo fortaleció en la debilidad, le dio la victoria en su reinado y lo vengó de sus enemigos. ¿Quién hizo esto? Dios. Dios fue el que ejecutó todo su plan que tenía, todo su decreto divino, y Él lo puso en marcha, el Señor. Pero ¿qué es lo importante de aquí? La cualidad que tiene el Señor de escuchar. Por eso es que David le dice: oye, oh Dios, mi clamor. Así, hermana, usted y yo podemos dirigirnos al Señor, y en cualquier situación que tengamos podemos dirigirnos: Señor, tú escuchas a tu pueblo. David no fue un hombre sobrenatural, no. David fue un hombre común y corriente como yo. Claro que sirvió mucho más, ¿verdad? Definitivamente, y Dios lo puso al frente de miles de personas, a mí no, pero somos cristianos. David y yo creemos en el mismo Dios, en el mismo Espíritu Santo, en el mismo Mesías, en Jesucristo. Así que el Señor, ¿verdad?, nos puede ayudar a nosotros en cada una de nuestras necesidades. Ya dijimos, el Señor escuchó, y no solamente escuchó, sino que atendió la oración del rey David. Aún en la debilidad, David seguía orando y confiando en Dios. Estaba débil el rey David, pero él seguía orando, cantando y confiando en el Señor. Versículo 2 dice: desde el cabo de la tierra clamaré a ti cuando mi corazón desmayare. Llévame a la roca que es más alta que yo. Aquí otra vez, hermanas, ¿qué es lo que tenemos que sobresaltar más? La confianza de David, que dice: desde el cabo de la tierra clamaré a ti cuando mi corazón desmayare. Esto es lo que sobresale del versículo 2, o llévame a la roca que es más alta que yo. Lo segundo, ¿verdad? ¿Quién lo va a llevar? El Señor. ¿Quién lo va a poner en un lugar seguro? El Señor. El Señor lo va a fortalecer. Dice David: llévame, ese es un verbo, ¿verdad? Llévame a la roca que es más alta que yo. Y eso nos recuerda al Salmo 27 también, que David pide lo mismo. Dice David: a una roca. ¿Por qué no dice David a otro lugar? No sé. Porque la roca es un lugar seguro, ¿verdad? Un lugar seguro donde él va a estar a salvo. Es un lugar seguro que él busca y que está más allá de su alcance. Es decir, David quiere estar en un lugar alto. Dice: llévame a la roca que es más alta que yo. Si es más alta que él, pues él por sí mismo no puede llegar. Necesita de alguien forzosamente. ¿Quién es ese alguien? Dios. Dios, claro que sí. Está más allá de su alcance la roca, que es un lugar seguro. Y él desea estar ahí porque la está buscando, pero sabe que solo Dios puede llevarlo hasta allá. Solamente el Señor puede llevarlo. Es más, esta roca, este lugar seguro que está pensando David, puede ser un lugar, o puede ser Dios mismo, ¿verdad? Yo me inclino más por lo segundo, ¿no? O sea, se me hace a mí más interesante, se me hace más práctico, mejor, que estar pensando en un lugar estratégico donde no me hagan daño. Pues mejor, llévame, Señor, a ti, a la roca que es más alta que yo. Tú eres la roca, Señor.
Y quizá David pudo haber pensado eso. La roca eres tú, Señor, llévame a ti. Es un refugio en el cual él quiere estar. Versículo 3 dice: porque tú has sido mi refugio y torre fuerte delante del enemigo. ¿Cuál es la razón por la cual David apela a Dios? Y la razón es porque el Señor nunca ha dejado de ser un refugio para él. David sabe que el Señor ha sido un refugio desde que le llamó hasta el momento que está escribiendo esto. Sabe que siempre ha sido un refugio. Por eso es que él dice, él lo que menciona, ¿verdad? Es porque tú has sido mi refugio, porque siempre has sido mi refugio y has sido una torre fuerte delante del enemigo. Las ciudades en el antiguo Medio Oriente se caracterizaban, muchas de ellas, por la seguridad, y entre la seguridad que tenían era construir grandes torres, grandes muros para protección, ¿verdad? Bueno, eso les daba seguridad. Por eso es que David menciona esto, ¿verdad? Una torre fuerte, sabe que es seguridad, y seguramente la torre es el mismo Señor, como ya lo dijimos. Así que el Señor mismo, que es la torre, el Señor mismo es torre, una torre fuerte delante del enemigo de David. Versículo 4 y 5 dice: dice: yo habitaré en tu tabernáculo para siempre, estaré seguro bajo la cubierta de tus alas. Porque tú, oh Dios, has oído mis votos, me has dado la heredad de los que temen tu nombre. Así que anhelo por la seguridad que da el santuario de Dios, podemos ver en los versículos 4 y 5. Anhelo por la seguridad que da el santuario de Dios. Dios ha sido muy pronto a escuchar a David. El Señor siempre atendió a David en todas sus necesidades. David sabe que el anhelo de estar con el refugio de Dios está a punto de ser satisfecho, porque el Señor es el anhelo del rey David, y ahora el Señor está a punto de llevarlo junto con él. Qué interesante que la confianza plena esté puesta siempre, siempre en el Señor. Versículos 6 y 7 dice: días sobre días añadirás al rey, sus años serán como generación y generación, estará para siempre delante de Dios, prepara misericordia y verdad para que lo conserven. En esta oración se está pidiendo, ¿verdad?, larga vida al rey. Está escribiendo el rey David el Salmo 61, él es el rey. Entonces David está escribiendo para sí mismo, o sea, le está diciendo: Dios, dame más años de vida. Puede ser, ¿verdad? Puede ser. Quizá, ya dijimos, quizá quien la escribió fue el mismo rey David, o posiblemente algún levita, algún sacerdote, ¿verdad?, fue quien escribió esta oración. O posiblemente fue el pueblo, alguien del pueblo quien gritaba a viva voz el versículo 6 y 7. No lo sabemos, ¿verdad? No lo sabemos si lo escribió el rey David, si escribió algún levita o el pueblo. Me estoy refiriendo a los versículos 6 y 7, que dicen: días sobre días añadirás al rey, sus años serán como generación y generación, estará para siempre delante de Dios, prepara misericordia y verdad para que lo conserven. O sea, alguien o mucha gente está hablando del rey, que le den larga vida, o el mismo rey está hablando acerca de sí. No lo sabemos, ¿verdad? Pero fíjense, el judaísmo aplica esta oración para el Mesías, de manera que se han aplicado en Cristo, o esa oración se ha cumplido en Cristo, el gran hijo de David. Es decir, la iglesia también puede cantar, no lo escribimos nosotros, ¿verdad?, pero la iglesia puede declarar nosotros: días sobre días añadirás al rey. ¿A quién? A Jesús. Sus años serán como generación y generación, estará siempre delante de Dios, prepara misericordia y verdad para que lo conserven. Entonces, la iglesia, ¿verdad?, dice el versículo 8, la iglesia alabará al Señor pagando sus votos. Si la iglesia es la que puede cantar esto, el versículo 6 y 7,
y podemos decir que el Padre le dé larga vida a Jesús, que es nuestro Salvador. Entonces, dice el versículo 8, así estaremos cantando, ¿verdad?, estas verdades para Jesús, que le des larga vida a nuestro Rey, que sus años sean como generación en generación, y que nos muestre su verdad y su misericordia. Así cantaré tu nombre, o sea, diciéndolo del versículo 6 y 7, para siempre lo cantaré, pagando mis votos cada día, es decir, cumpliendo la ley, cumpliendo lo que yo tengo que hacer. No solamente es cantar al Señor y darle gracias y pues decir todas sus bondades, es bueno, sí, claro que sí, pero también es muy importante y es muy necesario que nosotros como cristianos estemos siempre al tanto, ¿verdad? Y sabiendo que Dios es el que recibe toda la alabanza, porque Él es nuestro Padre, porque Él es nuestro Dios que nos ha creado. Así que, hermanos, este salmo, vuelvo a decirlo, tiene un ritmo, ¿verdad? La palabra nejinot, ya aprendimos que es la palabra nejinot, que quiere decir sobre este ritmo. ¿Cuál es el ritmo del salmo? La confianza en la protección del Señor. Esa es la confianza que tenemos siempre en el Señor, que existe de la iglesia para Dios, y es la confianza que el Señor nos ha puesto en nuestra vida y por la cual debemos descansar nosotros como cristianos, hermanos, para que podamos continuar confiando en el Señor y teniendo siempre este ritmo, ¿verdad? El ritmo de la confianza y la protección en el Señor. Pues vamos a orar para terminar. Señor, te damos gracias porque nos permites leer, Señor, los salmos. Oramos a ti, Padre, para que nos bendigas en cada momento, y la confianza, Señor, que esté siempre en nuestra vida, de tu iglesia para ti, Señor, creyendo que tú eres el que nos cuida, el que nos pone en un lugar alto, en la roca más alta que es nuestra. Quizá puede ser un sitio, Señor, quizá puede ser el mismo templo, pero también podemos pensar que eres tú mismo esa roca alta. Ponnos ahí, Señor, delante de tu presencia, Señor, para que estemos siempre confiados en que tú eres el que atiende cada una de nuestras necesidades. Te damos gracias, como el versículo 1 del Salmo nos los dice, Señor. El salmista te ruega a ti que escuches, que oigas el clamor de tu iglesia, y nosotros también hacemos lo mismo. Te pedimos que escuches, Padre, para que sea atendida nuestra oración. Señor, oramos por cada una de las necesidades de las hermanas de la sociedad femenil, Señor. Tú las conoces, tú sabes, Señor, los enfermos que hay, Señor, en sus familiares, en ellas mismas, Señor Dios, y te pedimos en el nombre de Jesús por cada uno de los integrantes de la sociedad, que les bendigas en cada una de las áreas de su vida. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos gracias. Amén. Buenas tardes.